Bienvenidos a todos, esto es Moreno Noticias, el noticiero principal del Instituto Superior Mariano Moreno. Antes de arrancar con los temas, vamos a dar la noticia del informe que dio anoche el presidente Alberto Fernández. En la tarde-noche del viernes, Alberto Fernández habló sobre cómo viene Argentina llevando la cuarentena, la cantidad de infectados y la cantidad de muertos. Entre otras cosas, hizo un informe muy importante sobre la situación del país en general, dejando de lado a la AMBA. La AMBA vendría a ser el área metropolitana de Buenos Aires. El resto del país pasó a lo que se llama o se lo denomina fase 4. En pantalla estarán viendo la imagen de lo que vendría a ser las fases de esta cuarentena, en donde nosotros, Córdoba, entre otras provincias, se encuentran en la fase 4. ¿Qué quiere decir la fase 4? La fase 4 quiere decir que se va a empezar a flexibilizar aún más la cuarentena, que el aislamiento social va a empezar a dejar de ser como viene siendo en estos últimos 60 días. Y ahora vamos a empezar a ver mucha más gente en la calle. Esto quiere decir también, y lo recalcó el presidente Alberto Fernández, que las provincias en general van a decidir qué actividades se pueden flexibilizar y qué actividades no. Estos son los temas de hoy. Acuerdo firmado. El Sindicato de Comercio firmó un acuerdo de suspensiones con sueldos para empleados al 75% de su salario. Exportaciones futuras. Argentina tendría pequeñas oportunidades de hacer crecer las exportaciones en un futuro. Cierre de empresas. La fabricante de neumáticos Pirelli se suma a las empresas que cerraron sus fábricas por el coronavirus. Cuarentena en Villa Carlos Paz. ¿Cómo le afecta el coronavirus a una ciudad turística? Comercios en rojo. La caída de la venta en los comercios de Jesús María preocupa a sus habitantes. El Sindicato de Comercio, uno de los sindicatos más fuertes del país, ha firmado un nuevo acuerdo. Lo vemos con Natacha Olivares. Comercio firmó esta semana uno de los acuerdos más importantes sobre suspensiones por el 75% de sus haberes, sobre el total de sus haberes, y un ítem muy especial para las pymes. Bueno, no cabe duda que esta pandemia trajo aparejado problemas muy importantes, no solo en el plano de la salud, sino también en el plano económico. Y es así como durante estas semanas hay distintos sectores que se vienen pronunciando en este tema. Así lo informó el Sindicato de Comercio a través de la Cámara, que logró firmar un acuerdo por el 75% sobre el total del sueldo de los trabajadores, estos trabajadores que fueron suspendidos por esta imposición del gobierno, esta suspensión obligatoria por la cuarentena. El acuerdo se firma con la condición de que esto se hará sobre los meses de abril y de mayo, un acuerdo que dura 60 días, y es así como el comercio se suma a esta nómina que ya viene trabajando y que vino pronunciándose, como es la UIA y la CGT. Un ítem muy importante del comercio, que no nos olvidemos que es uno de los gremios más importantes porque acapara más de 1 millón de trabajadores, es uno de los más grandes, representa a la mayor cantidad de trabajadores de nuestro país, uno de los sectores más grandes. Uno de los ítems más importantes, como mencionaba recién, es que las pymes podrán acceder, las pymes con menos de 70 trabajadores, podrán acceder a este acuerdo express de suspensiones sin necesidad de recurrir al gremio. Y también hay una condición muy importante, y es para los trabajadores, es un derecho que mientras dure este convenio, quienes accedan a él no solamente tendrán que mantener las condiciones de los empleados, sino también los puestos de trabajo.
Esta semana, bueno, iremos conociendo también a través de esta situación de la crisis que atraviesa el país, cómo otros sectores se irán manifestando seguramente. Las grandes empresas y fábricas son las primeras que se vieron afectadas con esta situación de pandemia. En este caso, Stephanie Moreno nos va a hablar sobre la fábrica Pirelli. Hola, muchas gracias por el pase. El día de hoy vamos a hablar de aquellas empresas que lamentablemente les ha tocado cerrar sus puertas temporalmente por esto que nos ha tocado vivir. Como muchos saben, esta pandemia ha afectado la economía en diversos países y la economía ha estado un tanto inestable. Muchas de esas personas se han quedado sin trabajo y es lamentable. Esta compañía que les voy a hablar a continuación, ellos decidieron darle a sus empleados unas pequeñas vacaciones para así evitar el contagio a estos. Esta empresa es una de las más importantes y reconocidas que hace neumáticos. Es una empresa italiana llamada Pirelli, en donde el pasado 23 de marzo anunciaron el cierre de sus fábricas tanto en Argentina como en Brasil. ¿Por qué lo decidieron? Porque había una disminución de la demanda del sector automotor y, como se les dijo anteriormente, también para evitar el contagio y el riesgo hacia sus empleados. Esto también se debe a que ellos quieren disminuir los casos que hay cada día en la población. Estos también anunciaron que tienen un stock que habían hecho anteriormente, en donde está totalmente disponible todos los neumáticos por internet. También siguen muy de cerca esta pandemia y dijeron que cuando todo esto se acabe van a empezar a abrir sus fábricas y va a continuar la producción. Las exportaciones para el país son muy importantes, ya que son una de las bases de nuestra economía. De esto vamos a hablar hoy con Pablo Oviedo. Cuando el coronavirus comience a hacer historia, las oportunidades de exportación para la Argentina vendrán de la mano de la cadena agroalimentaria. Todo esto, según un informe de la consultora ABSEB, son los alimentos, los productos que podrían mostrar una recuperación más rápida de la pandemia, porque se encuentran más diversificados con opciones para enviarse a diferentes destinos. En primer término, el mercado de cereales y oleaginosas fue relativamente poco afectado. Por ejemplo, el trigo, que incluso ha aumentado desde fines del año pasado, producto de las restricciones a la exportación de Rusia y la proyección de una menor cosecha a nivel mundial. En tanto, la caída de la cotización de la soja es moderada. En conclusión, podríamos decir que el mercado de cereales y oleaginosas fue relativamente poco afectado. En tanto, con la carne y China, los frigoríficos son optimistas respecto a la reanudación de las compras en el segundo semestre. Y con un escenario totalmente opuesto, los sectores petroleros, automotor, petroquímico y mineros no tienen un buen panorama por delante, ya que las empresas argentinas petroleras sufren también una caída en la demanda de combustibles superior al 80% a la cuarentena local. Asimismo, la actividad automotriz, principal rubro de exportaciones industriales del país, mayoritariamente a Brasil, sufre una caída en las ventas a nivel global. Solo resta esperar que se agoten los comportamientos disruptivos en el comercio mundial, donde la Argentina, si tiene capacidad para exportar, tendrá pequeñas oportunidades. Ahora vamos con nuestra corresponsal de prensa en Santiago del Estero, Angie. El día de hoy vamos a hablar sobre Santiago del Estero, que solamente ha mantenido un solo caso confirmado de COVID-19. Pero no vamos a hablar
Sobre cuestiones de salud no vamos a hablar sobre la cantidad de casos confirmados ni los sistemas de prevención, sino vamos a hablar sobre la economía de esta madre de ciudades. Como muchos no saben, al haberse concretado esta cuarentena nacional, el gobernador Gerardo Zamora decidió suspender la circulación del transporte público, remises, taxis y micros a larga distancia. Nadie podía entrar ni salir de la provincia. También sabemos que él decidió suspender la apertura de comercios tanto de indumentaria, peluquería, belleza, mantención, restaurantes y bares, deliveries, etc. Esto llevó a que varios de los ciudadanos, empresarios y nuevos emprendedores se quejaran por la pérdida que tuvieron y la cantidad de comercios que habían cerrado sus puertas, teniendo así también que tener que despedir a miles de sus empleados que quedaron actualmente sin trabajo. Como sabemos, no solamente esta provincia, sino muchas está viviendo un declive total con respecto a su economía. Pero el gobernador Gerardo Zamora dictaminó que la provincia se encuentra en una excelente posición económica y que no mantiene deuda alguna. Entonces está dispuesto a mantener a cada uno de sus habitantes durante cierto tiempo de lo que pueda durar esta pandemia. Si bien de a poco se ha dictado para que los comercios puedan abrir de a poco, pero tomando las medidas necesarias. ¿Cuáles son estas medidas necesarias? Trabajar en un horario reducido, la cantidad menos posible de empleados, los justos y los necesarios para realizar las actividades necesarias de distintos comercios, y que los deliveries solamente funcionen hasta la medianoche. Sabemos que vamos a poder salir de esto todos juntos, de a poco y apoyándonos mutuamente. Ya conocemos cómo afecta esta situación a las grandes ciudades, pero ¿cómo afecta a las ciudades pequeñas que solo se alimentan de lo que vendría a ser el turismo? Estas son las situaciones de Villa Carlos Paz y de Jesús María. Los dejo con mis compañeros Dana Castro y Jeremías Chicotti. La información que tenemos hoy es cómo se ve la cuarentena en la ciudad de Villa Carlos Paz. Al ser una ciudad turística, está afectando muchos comercios y negocios que han cerrado sus puertas a raíz de la situación económica que estamos pasando. Se han cerrado muchos comercios como kioscos, comidas rápidas especialmente, como también gimnasios, salones de fiesta y presencia en iglesias, bares y restaurantes. Muchos de estos negocios, bares y restaurantes cerraron sus puertas y esperan hasta nuevo aviso. Los supermercados dispusieron horarios especiales para los adultos mayores, como también panadería, carnicería y verdulería tienen cierto horario para atender al público. Otras informaciones que tenemos es que una de las localidades que va a empezar a flexibilizar la cuarentena es Capilla del Monte. Se comenzará a flexibilizar algunas actividades a partir de este lunes, la apertura de nuevos comercios como la venta de ropa. Por supuesto, las personas mayores de 60 años e integrantes del grupo de riesgo seguirán manteniendo el aislamiento obligatorio. Y no se podrá hacer ninguna actividad social, como por ejemplo asado, fiesta y reuniones familiares donde se junte mucha gente. Otra de las localidades que se habilitan los comercios y vuelven a ritmo normal es la FAL de Villa Dolores, siempre y cuando cumpla con las medidas sanitarias correspondientes. Espero que esta situación pase muy pronto, ya que está afectando a la situación económica de empresarios y empleados. Bueno, esta ha sido toda la información de hoy, nos estamos viendo la próxima semana. Hola Tommy, ¿cómo estás? Me encuentro aquí en la localidad de Jesús María para atestiguar lo que ha ocurrido en los últimos días con los comerciantes de la zona. Así, señoras y señores, ha aumentado exponencialmente la pérdida económica en los comercios de Jesús María. ¿Con qué terminó gravemente esto? Con el cierre total de 8 locales que poseían a 8 emprendedores y cerca de 30 empleados. Es totalmente una tragedia, ha sido totalmente alarmante. Parece ser que las medidas que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández no han sido eficientes ante esta circunstancia. Crece constantemente esta brecha entre comerciantes, entre emprendedores y el creciente odio hacia el gobierno por no tomar las medidas cautelares que realmente se necesitan. Porque hay dos instancias en este momento. La primera instancia es cuando el gobierno nacional decreta que pueden abrir ciertos comercios y ciertos comercios no.
El primero era calificado los que realmente hacían una actividad que es necesaria para el día a día, y el segundo estaban aquellos que por ahí tienen una necesidad más secundaria, pero que desgraciadamente necesitaban solventar los números desde un comienzo. Entonces, en el segundo momento, el gobierno nacional va a decretar dar un préstamo del 50% a los comerciantes que no habían podido abrir en la primera instancia. El problema es que no ayudó a solventar números, no evidenció un avance económico y terminó todo en una completa tragedia. Jesús María hoy en día se encuentra en un estado de alerta, al igual que todos los ciudadanos de todas las provincias de este país. Pero la verdad, esperamos que se logre un cambio rápido y poder seguir avanzando. Para finalizar con el noticiero de hoy, queremos informarles que la Municipalidad de Córdoba sacó un informe que dice que hoy sábado y mañana domingo continuará en la ciudad de Córdoba y en la provincia la cuarentena como ya se venía dando los últimos 45 o 50 días, y que el lunes, a partir del lunes, se empezarán a tomar las decisiones sobre qué empresas volverán a trabajar y qué actividades se van a flexibilizar. Por último, queremos recordarles el importante uso del barbijo, la importancia que tiene lavarse las manos todos los días y la distancia de 1,5 metros o 2 metros entre cada persona. Quédense en sus casas, cuídense y nos vemos en la próxima.